son por lo general prácticas para que puedan ser aplicadas fácilmente. O sea que no piensen que hay motivo para aburrirse, no. De ninguna manera. Empezamos. Inflamación. ¿Qué dice la historia? Permítanme un ratito. Estoy acá. Ya. Ahora sí. Inflamación. Un poquito de historia. Hay dos preguntas que se formulan desde tiempo ya anterior. Uno es, uno es ¿la inflamación es más antigua que el hombre? Primera pregunta. Segundo, ¿qué evidencia se tiene de la inflamación en la antigüedad? En la siguiente diapositiva tenemos una evidencia. El Dimetrodon es un dinosaurio del grupo Helicosaurio que vivió hace la friolera cantidad de años de hace 300 millones de años. Una barbaridad. ¿Qué distingue este Dimetrodon? Esta aleta, si se le puede llamar así, aleta dorsal, que está conformada por espículas de hueso. Y justo los científicos descubrieron los restos de este dinosaurio el siglo pasado, sin entrar tanto en detalle. Y les llamó la atención una masa, una tumoración en una de estas espículas. Dijeron, vamos a estudiarla, lo mandaron al patólogo y ¿qué encontró el patólogo? Que era compatible con una osteomielitis. Por lo tanto, en base a esta evidencia, se llega a una primera conclusión que es que la infección es más antigua que el hombre. Eso es lo primero. Recording Pasemos in ahora, progress. pasemos ahora a la definición. ¿Qué es inflamación? Como ustedes comprenderán, la inflamación es un proceso benéfico, bueno, que aparece para hacer frente a a un daño, a una noxa, que puede ser de índole física, química, infecciosa, autoinmune, etcétera. Y esa inflamación, que es un fenómeno benéfico para la defensa de nuestro organismo, tiene componentes, varios componentes. Uno, vascular. Hay vasodilatación de los capilares, aumento de la permeabilidad de los capilares que permite el pasaje de las células, ¿no? La migración celular. Hay otro componente linfático y tisulares que vamos a ver algunos en esta pequeña reunión. Bien, entrando un poquito en detalle, ¿cuáles son estos agentes que dan lugar a la inflamación? Tenemos como ejemplo los agentes físicos, el famoso golpe de calor, que se da en zonas donde hay calor pues por encima de los 35 grados, cerca de 40 grados, como Piura, por ejemplo. Incluso había unos casos aquí en Lima, en el verano que ha pasado. Tenemos agentes químicos, tenemos el consumo de alcohol. Estamos hablando de personas alcohólicas, que lleva a una deficiencia de la vitamina B1, la tiamina. En este caso aparece la complicación que se conoce como encefalopatía de Wernicke. Y aquí le doy una triada. Ustedes como estudiantes tienen que memorizar, sí o sí, hay que utilizar la memoria también, claro, aunque yo apunto más para un razonamiento deductivo, pero quieras o no, tienes que utilizar la memoria. Y ahí están las triadas, están las tetradas con sensibilidades, con especificidades que ustedes tienen que documentarse. Y la triada de la encefalopatía de Wernicke, esta complicación del alcoholismo crónico, es, uno, el paciente empieza a caminar como si estuviera borracho. Hay una descoordinación, no puede tomar bien las cosas. Eso se llama ataxia. Luego, está confuso, está desorientado. Lo primero que se pierde en desorientación es el tiempo. Se desorienta en tiempo, luego en espacio y finalmente en persona. Entonces ya tenemos dos. Tenemos, que hemos dicho, la ataxia, luego confusión mental y después, observando los ojos, vemos que los ojos oscilan. Incluso se puede inducir, tú le pides que mire en forma extrema hacia la izquierda, en forma extrema hacia la derecha, y los ojos empiezan a oscilar, lo que se llama nixtagmo. Así que tenemos la triada para Wernicke, ¿cuál es? Es ataxia, confusión mental y nixtagmo. Después, agentes biológicos. Un ejemplo que estamos viendo acá es
Neumonía. Neumonía, el paciente que presentará fiebre, tos productiva con expectoración mucopurulenta, dolor torácico y en algunos casos escupe sangre, expulsa sangre procedente de las vías respiratorias, lo que se conoce como hemoptisis. Están viendo una radiografía donde en el campo pulmonar derecho, en la mitad superior, en el lóbulo superior, hay una radiopacidad casi homogénea, pero tiene broncograma aéreo. Es una neumonía adquirida en la comunidad. Y tú me preguntas cuál es el agente. Simplemente por mi curso de radiología clínica, yo podría decirte, ¿dónde está ubicado? Ah, está ubicado en el lóbulo superior derecho. Bien, ¿tiene abundante exudado? Sí, casi sin broncograma aéreo, claro. Yo puedo predecir el agente etiológico, en este caso es Klebsiella pneumoniae. Eso lo van a ver en el siguiente capítulo. Por último, inmunocomplejos. Hay enfermedades que están mediadas por inmunocomplejos, es lo que se llama hipersensibilidad de tipo 3. Y un buen ejemplo es LES. Yo trabajo en una sala de mujeres, comprenderán que vemos enfermedades reumáticas autoinmunes con frecuencia, que se dan con más frecuencia, valga la redundancia, en mujeres, y mujeres en edad fértil sobre todo. Y aquí tenemos LES. Y las fases características con exantema malar. Ustedes, un buen consejo que le doy, cuando hablen de signos, hay que cambiar ya la semiología, hay que hacer una semiología basada en la evidencia. Y un libro referencial, hay varios, pero uno que ya se está haciendo menos mal conocido es McGee. Deberíamos tener el McGee. Si el delegado se pone en contacto conmigo, yo puedo alcanzarle em, una bibliografía sistematizada para lo que ustedes están haciendo ahora, semiología, con ciencias básicas incluidos, cómo hacer el diagnóstico. Es insuficiente, compañeros, apoyarse, ampararse en libros de semiología. Es decir, si ustedes están pensando que un libro de semiología les va a ayudar a hacer una buena rotación, un buen curso, errados. Necesitamos ir un poco más allá. Y un poco más allá son los libros de diagnóstico en base a problemas, de enfoque diagnóstico. Y justo hay una carpeta, ojalá que se ponga en contacto conmigo el delegado, y hay una carpeta de libros y artículos sobre diagnóstico. Hay otros sobre examen físico, etcétera. Es algo que a mí me gustaría tener si fuera alumno y en el curso que ustedes están haciendo. Pero continúo. Esto también podría ser una causa de inflamación. Hay que tener cuidado porque si ustedes se dejan estar, podrían terminar de esta manera. Ahora, la inflamación, dije, es un fenómeno benéfico. Bueno, sin embargo, puede ser malo también. Claro, ¿cuándo es malo? Cuando la inflamación es severa, cuando la inmunidad innata, como el caso del COVID, que producía tanto daño en el COVID, la inmunidad innata del paciente, que se manifiesta en forma exagerada, como respuesta a la presencia de este elemento infeccioso, el SARS-CoV-2. Así que tenemos primero, la respuesta exagerada, un mejor ejemplo sería anafilaxia, una respuesta exagerada a una anoxia. Y después ya de manera crónica, persistente, que lleva a enfermedades crónicas. Ahí está la típica tomografía de los pacientes que estaban hospitalizados, incluso con necesidad de UCI. La terrible pandemia que hemos vivido, ustedes desde escuchando las noticias desde sus casas, pero ahora ya están en el verde, como dicen los futbolistas, ahora ya están en el verde. El, esta fase es, paciente, estamos una paciente con edema inflamatorio. Es lo que se llama en medicina angioedema. Tenemos ahí el angioedema. Y también la última imagen es algo que ya no debería verse. No debería verse. Es por artritis reumatoide, las deformaciones. En este caso es lo que se conoce como dedos en cuello de cisne, porque semejan el cuello de un cisne. ¿Por qué? Porque hay una hiperflexión distal. En la articulación interfalángica distal se flexiona, pero exageradamente. Y vean la proximal, una hiperextensión exagerada. ¿Cómo le dicen? Dedos en cuello de cisne. Por luxaciones, las articulaciones, lo cual habla de artritis reumatoide de larga data y mal controlada. En otros países ya no ven ese tipo de lesiones. Acá en nuestro querido Perú todavía se sigue viendo. Después,
Ahora, continuamos. Estos son los criterios de la inflamación, los criterios conocidos. Observando esta pierna, que observo que hay un edema, lo que se conoce como tumor, que además está de color rojo, eritematoso, es calor, es rubor. Y si yo tocar esta pierna, está con la temperatura aumentada. Así tenemos tumor, calor, rubor, es por lo que dije, vasodilatación, aumento de la permeabilidad de los capilares y dolor. Esto fue acuñado por Celsus hace mucho tiempo y después llegó Virchow y agregó uno más, que es la limitación funcional. 5 de criterios de inflamación local. Pero también podemos considerar la inflamación sistémica. Es lo que se conoce como respuesta inflamatoria sistémica, que actualmente está vigente, por si acaso. Esto está vigente. Tenemos clínicamente 3 criterios clínicos. Frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria mayor de 20 respiraciones por minuto, fiebre o hipotermia, y en el hemograma me fijo si hay aumento de leucocitos por encima de 12.000 o disminución de los leucocitos por debajo de 4.000 o lo que se llama desviación izquierda. Desviación izquierda es el aumento de los bastones más del 10%. ¿Cuántos criterios tengo o necesito? 2 criterios para decir que mi paciente tiene respuesta inflamatoria sistémica. Puede ser causas infecciosas, no solamente infecciosas van a llevar al CIR, sino también causas no infecciosas. Y un buen ejemplo es pancreatitis aguda, como causa de CIRS. Aquí tengo los 2 tipos de inflamación. La primera que les decía, la inmunidad innata, es la que se exageraba demasiado en el caso de COVID y producía el daño pulmonar que hemos visto en la tomografía en una lámina anterior. Mientras que la crónica más bien predomina la inmunidad ya adquirida. El exudado es más predominante por razones obvias cuando es agudo, agudo menos de 15 días. Por vasodilatación, aumento de la permeabilidad, que son características de toda inflamación. Hay una gran exudado y en cambio en la crónica ya es menos. Más prolongado es menor. ¿Qué tipo de células predominan en aguda? Son los polimorfos nucleares, los neutrófilos. ¿Qué tipo de células predominan en la crónica? Los mononucleares. Bueno, es una pequeñas diferencias entre inflamación aguda e inflamación crónica. Continúo avanzando. Acá hay un ejemplo que le digo. Un paciente que hemos visto, un paciente de la vida real, que hemos visto hace un año, más o menos, en la sala de medicina donde yo trabajo, en el Hospital 2 de Mayo. ¿Qué pasó? Les cuento rápidamente. Ustedes tienen que acostumbrarse, compañeros, a hacer esta línea de tiempo. Antes de pensar en redactar la enfermedad actual, el relato, tienen que hacer una línea de tiempo para que tengan un orden, para que no haya confusiones o enredos. Es lo mejor. Uno de los puntos flacos que hay en las historias clínicas, y no solamente del Hospital 2 de Mayo, sino les apuesto en todos los hospitales, porque es una común denominador, una deficiencia de las diferentes facultades de medicina, es que no están preparados ni tienen la experiencia de haber hecho buenos relatos, de construir, de gestionar relatos. Y para gestionar relatos tienes que hacer una buena línea de tiempo como esta, incluso mejor que esta. Hace un año, 4 meses, empieza con ronchas, llamados abones. El diagnóstico que le hacen es urticaria, sin embargo tenía fiebre. Bien. Después, hace 10 meses, vean cómo va progresando en la sintomatología, que encuentran que hay cambios de color en los dedos de la mano ante la exposición al frío, ante la exposición a agua fría. ¿Qué pasa con los dedos? Cambian de color. Se ponen blancos primero y luego morados. ¿Cómo se cataloga esto? Se cataloga como el fenómeno de Raynaud. Además, manchas violáceas en diferentes partes del cuerpo. Continúo. Hace 6 meses ya se agrega edema facial. Solamente a la cara se le hinchaba. Edema facial inflamatorio, o sea, con calor, rubor. ¿Cómo se llama eso? Se llama angioedema. También le pueden decir edema angioneurótico, pero angioedema estaría bien. Luego, hace un mes ya hay aumento de volumen de las articulaciones. ¿Cómo se conoce eso? Como sinovitis. ¿Y dónde? Es importante poner qué articulaciones. En este caso, articulaciones pequeñas de la mano y que el compromiso es simétrico. Es básico poner que el compromiso es simétrico para poder hacer
nuestro enfoque diagnóstico. Y aparece también edema en los pies. Edema que deja, eh, la- los zapatos dejan marca en el pie. Finalmente ya ingresa una enfermedad bastante larga, 1 año, 4 meses. Ingresa por edema facial, que nuevamente reaparece, como el que están viendo en la foto, tiene cefalea, el ojo rojo también, congestión ocular en ambos ojos, nuevamente fiebre, otro episodio de fiebre y artralgias, ya no sinovitis, sino artralgias. Bien, entonces, un poquito esto de fenómeno de Raynaud, hay cambios de color. ¿Por qué color blanco? Por vasoconstricción, color morado por cianosis y color rojo por hiperemia. Listo, ese es el fenómeno de Raynaud. No es necesario que estén todos los colores a la vez. ¿Y qué te puede sugerir? Te puede sugerir que el paciente tiene una enfermedad reumática autoinmune. Obviamente lo que quiero decirle también es algo que me está olvidando. Es importante, para mí esto es importante. Cuando tú, y eso es lo que le pido, les exijo a mis alumnos, pero les cuesta, no tienen la costumbre, ojalá que desarrollen ese hábito, esa costumbre de hacer sus esquemas. Hagamos medicina en base a problemas, es lo mejor para sacar adelante esta facultad, pero lamentablemente no se entiende así. Queremos y porfiamos a hacer una semiología tradicional. Cambiemos esto, ustedes son las nuevas generaciones, son el futuro para que esto cambie. Bueno, en el esquema que ustedes hipotéticamente están haciendo un esquema de fenómeno de Raynaud, al inicio tienen que empezar colocando dos flechitas. ¿Este Raynaud es funcional o este Raynaud es orgánico? Y clínicamente, ¿cómo diferencio? El funcional se da en mujeres jóvenes que tienen migraña. ¿Qué quiere decir funcional? Que no hay cambios, no hay daño orgánico, pero igual cambia de color por vasoconstricción, por desaturación de la hemoglobina, pero solamente periféricamente. Así que recuerden esto. ¿A qué se llama o cómo te das cuenta que es un Raynaud funcional? Es porque todos los dedos se ponen morados. Hablando así, en pocas palabras. Todos los dedos se ponen morados. En cambio, un Raynaud orgánico, solamente algunos dedos y van a haber huellas de daño. ¿A qué me refiero con huellas de daño? Fíjate en el pulpejo de los dedos. Busca pequeñas erosiones o úlceras, o si no, la secuela de esto que son pequeñas cicatrices. Ese fenómeno de Raynaud orgánico, que es el que te va a orientar hacia una enfermedad reumática autoinmune. ¿Como cuál? Típicamente esclerosis sistémica, pero también lupus eritematoso sistémico. Bien, les aconsejo esto. Ahora, eso también es lo que yo digo. Yo hasta el final de esta clase voy a insistir en que ustedes tienen que hacer medicina basada en problemas. Y también tienen que hacer una semiología basada en la evidencia. No voy a entrar tanto en detalle porque todavía no tienen la información adecuada, solamente quiero dar algunas pinceladas para poder motivarlos. Acá hay otra paciente, vean el rostro normal y luego con el angioedema, cómo hay aumento aperominio, todo el rostro, pero aperominio sobre todo de las zonas más laxas, los labios, los párpados. Cuando ustedes tengan un paciente con urticaria, con angioedema, más o menos el enfoque, ojo, no voy a explicar toda la lámina, no voy a explicar solamente lo más importante, por favor. Entonces, cuando ustedes tengan urticaria, que es la presencia de ronchas, todos saben lo que es una urticaria, lo asocia inmediatamente a una alergia. Con o sea, angioedema, lo que hay que buscar son alimentos, medicamentos, infecciones, etcétera, etcétera. Pero a lo que yo voy es eso de acá. Bien, lo que quiero enseñar es que cuando hay que avanzar un poco más. Y es el caso de la primera paciente que les he mostrado en la línea de tiempo, ¿se acuerdan? Hay una paciente con edema facial inflamatorio en ella. Ella, que esa simple urticaria, bueno, no sé si cabe el término, o la urticaria aparente que ella tiene, no es solamente urticaria, es una vasculitis urticarial. Y le digo nada más un par de cosas. Un par de cosas. Cuando yo debo sospechar que mi paciente no tiene solamente urticaria, sino vasculitis urticarial, es cuando estos ronchas no solamente pican, sino duelen. Uy, normalmente una urticaria no va a haber dolor, son ronchas que duelen. Otro, que estas ronchas no solamente son de color eritematoso rojo, sino moradas. Entonces,
pues dices, cuidado, alerta, esto no parece solamente una urticaria, esto puede ser una vasculitis urticarial. Y obviamente si hay manifestaciones sistémicas, tiene fiebre como la paciente, si tiene artralgia, si tiene artritis como la paciente que hemos visto la línea de tiempo. Ni hablar. Ustedes, después de haber conversado esto, ya estaban en condiciones de decir que no solamente es urticaria, sino vasculitis urticarial. Listo, nada más quería decirle eso al respecto. Luego, vean, ¿cómo es el enfoque de poliartritis crónica? También para explicar lo que ha tenido esta paciente. Yo quisiera que ustedes acostumbren a hacer este tipo de enfoques en base a esquemas, en base a algoritmos. Y una fuente que acá está, este es Lazo, diagnóstico diferencial de 2013, pero está vigente, y otro es de Fong. Fong también del 2000, no son muy recientes, pero son muy útiles. Así que deberían tener como libro de cabecera Lazo, sin duda, que es autor español, y Fong, ya que debe ser norteamericano. Bueno, entonces, ¿cómo hacer el enfoque de poliartritis crónica? Eso quiero enseñarles. Primero, identificar, eso se llama delimitar el problema. ¿Qué estamos haciendo acá? Delimitar el problema. Es lo que no se hace. Si les dije cuál es la deficiencia, los puntos flacos en la historia clínica del Hospital 12 de Mayo y también de los diferentes hospitales, por lo menos de Lima y ni qué decir de las demás ciudades, es que el interno no hace buenos relatos, por lo que les he explicado. Pero vayamos a algo y que es mucho más grave, no sé si vale el término, ese es el término más adecuado, o más problemático en todo caso, es que el interno de medicina no está preparado, no está entrenado, no tiene método para hacer diagnósticos. ¿Y dónde debe adquirir el método para hacer diagnósticos? En este curso, compañeros. Para eso está la semiología. Nosotros como docentes tenemos que enseñarle a ustedes a hacer diagnósticos, pero enseñarles en qué sentido, a darle una metodología para el diagnóstico. Con el apoyo de esta bibliografía que les estoy señalando, ustedes marcarían la diferencia, se los aseguro, con relación a las demás facultades. Es una deficiencia que veo en internos que llegan de diferentes universidades, incluso de las que se creen las más pintaditas. Se creen las más pintaditas. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Así que le doy así como ejemplo rapidito. ¿Por qué es poliartritis? Es poliartritis cuando están inflamadas más de 3 articulaciones. Ya, esa es poliartritis. ¿Cuándo es crónica? Cuando tiene más de 6 semanas. Ya sé. Ya sé. Entonces ya sé que es poliartritis crónica. Allá hay un aumento de volumen de por lo menos 4 o más articulaciones y tiene un tiempo de enfermedad o de tiempo de esta inflamación más de 6 semanas. Luego, ¿cómo hago el enfoque de una poliartritis crónica? La primera pregunta en este flujograma del autor El Lazo, ¿es mecánica o inflamatoria? Mecánica. Ejemplo de mecánica es la famosa artrosis, que aparece ya con la edad y con el uso excesivo de las articulaciones, artrosis, que tiene que ver, está en el orden de las enfermedades degenerativas. Y como le dije que no voy a hablar todo lo que está escrito acá, simplemente darle algunas pinceladas, yo le digo, resumo esto. ¿Cómo doy cuenta que este paciente que tiene poliartritis crónica es mecánica? Es por una artrosis. Básicamente yo podría resumir lo siguiente, que el dolor aparece o empeora cuando hace actividad física y disminuye cuando entra en reposo. Eso es clásico para poder plantear que esto es mecánico. Y la rigidez de manos, al levantarse la paciente o el paciente, nota cuando hay rigidez que no puede flexionar los dedos. Están entumecidos y no puede flexionarlos. Está frotando, dándole calor. Y después de media hora recién empieza a normalizarse eso. Eso se llama rigidez matutina de manos. Y la rigidez matutina de manos, más de 30 minutos, más que este estaría indicando que esto es inflamatorio. Entonces acá te dan como criterio negativo que la rigidez matutina de manos es menor de 15 minutos. O sea, como para decir, esto no es inflamatorio. Ahora vamos a inflamatorio. En este caso es al revés. El dolor empieza en reposo y se alivia con el movimiento al revés. Y vean, la rigidez matutina de manos, más de 30 minutos. Entonces ya, compañeros, ya sabemos cómo hacer el enfoque en una poliartritis crónica. En principio, sabiendo qué es poliartritis crónica, entonces ya sé cuándo mecánica
ya sea cuando inflamatoria. ¿Y qué causa de inflamación? Vean, entonces acá te preguntas, enfermedades reumáticas autoinmunes, obviamente. Te preguntan acá, ¿hay compromiso sistémico? Es decir, tiene fiebre, malestar general, astenia, fatiga, todo eso es lo que ustedes saben. Entonces, si tiene compromiso sistémico, o incluso hasta puede tener manchas, como el caso de la paciente, manchas violáceas, ¿cuál es tu conclusión? Que estás frente a una enfermedad reumática autoinmune. ¿Cuál es, por ejemplo? Lupus eritematoso sistémico, esclerosis sistémica. Ahora, suponiendo que no tiene compromiso sistémico, te preguntan, ¿es axial, o sea, está a nivel de la columna vertebral, o está en distalmente en las extremidades? Entonces tú dices, puedes decir, está en la columna. Si está en la columna, vean, si está en la columna, ya esto hablando más de una oligoartritis, o sea, menos de 4 articulaciones comprometidas, es para una famosa enfermedad que sea, un ejemplo podría ser espondilitis anquilosante, que se da con más frecuencia en los varones, y llega en casos extremos a lo que se llama la columna vertebral en caña de bambú. Es como si hubieran soldado las vértebras y el paciente no puede, obviamente, flexionar adecuadamente la columna. Hay limitación funcional. Sin embargo, cuando dices, no, no, las articulaciones que han aumentado de volumen son las periféricas, la es la mano. Acá un buen ejemplo sería artritis reumatoide. La artritis reumatoide, si yo quiero ver el perfil del paciente, se da con más frecuencia en mujeres que tienen más de 40 años acá en el país. Y si vas a Estados Unidos, las que tienen más de 48 años. Un poquito diferente, ¿no? Eso amerita un análisis, que seguramente lo harán cuando hagan el curso de reumatología. Y el compromiso, que es muy parecido a de LES, lupus eritematoso sistémico, articulaciones pequeñas, las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales, simétricas en ambas manos y que se van sumando, son aditivas, una tras otra, más la rigidez de nuca, rigidez, perdón, de matutina de manos. Listo. Esto es en esencia, no, por razón de tiempo no puedo explicar, pero yo creo que ustedes deberían pedir, compañeros, a sus profesores de práctica, que los ayuden a construir este tipo de esquemas, porque están haciendo prácticas presenciales que es básico. Entonces, este tipo de esquemas que te van a ayudar a poner un orden en tu mente para el momento que enfrentes a este paciente, fácilmente llegues al diagnóstico. ¿Por qué? Porque tienes un método. O sea, yo no llego al diagnóstico porque estoy inspirado como los futbolistas peruanos, ¿no? Si están inspirados, hacen un partidazo, meten gol. Pero si no, pa- se la pasan caminando en la cancha. Así que tengamos un método. Hay que cambiar la mentalidad, eso es una mentalidad ya más europea. Continúo. Es algo que está aplicando. Solamente algunas cosas nada más de los elementos que llevan a la inflamación aguda o que participan en la inflamación aguda. Uno de los elementos proteínas que hay que resaltar, son elementos principales de toda inflamación, son las citoquinas. No es una clase de citoquinas, obviamente, pero permítame mencionar algunas, las más importantes, y son por familias. Dice cada manera de mnemotecnia, marca el 1, 12, 17 y descubre la inflamación. Entonces, son las familias de interleuquina 1, 12 y 17. Eso es lo que hay que recordar. ¿Qué incluye la familia de interleuquina 1? La alfa, la beta y la gamma. ¿Dónde se originan? En los monocitos, en los monocitos, en los macrófagos, en las células endoteliales. ¿Y qué función tienen? Responsables de la fiebre, responsables de la inflamación, responsables de la quimiotaxis, o sea, gracias a estas citoquinas, los polimorfos y los monocitos llegan hacia la zona de la infección, gracias a las citoquinas que tienen señalizadores. También la producción de la proteína C reactiva, un marcador básico muy conocido a raíz de la pandemia, y también la hipótesis. Y así podríamos ir mencionando la familia de interleuquina 12 que incluye a la 12, 23, 27, 35, mencionando solamente la 23, que va a estimular la producción de interleuquina 1 beta y factor de necrosis alfa. La interleuquina 17, que incluye la 17, 21 y se origina en los linfocitos T. No quiero entrar tanto en detalle, pero recordemos principalmente a la familia de la interleuquina 1.
para no cansarlos. El otro sistema que es importantísimo y como dice acá, es fundamental en el desarrollo de reacciones inflamatorias, es el sistema de complemento, un sistema constituido por 20 proteínas y que además es un nexo entre estos dos sistemas inmunológicos, sistema inmunitario innato y sistema inmunitario adaptativo. Es una conexión entre ambos. Vean, hay tres tipos de sistema de complemento, como ustedes saben por ciencias básicas, la vía alternativa, la vía de la lectina y la vía clásica. Las dos primeras vías están relacionadas y van a estimular el sistema innato. La vía alternativa y vía lectina estimula el sistema innato, mientras que la vía clásica se encarga del sistema adaptativo. Bueno, como datos generales. Pero más importante es esto de acá. Esta lámina ha sido tomada de un excelente libro de inmunología. Yo que digo a los internos, residentes y colegas que si nosotros queremos marcar la diferencia, compañeros, actualmente, no es memorizando epónimos, por favor. Ya los epónimos, cuando menos epónimos, esos nombres pomposos, de difícil pronunciación, eso ya pasó de moda, eso ya no es útil. Por supuesto que hay algunos que se mantienen, claro que sí, pero cuando menos epónimos ustedes utilicen, mejor. Ahorita estamos en la medicina molecular. Es el desafío para ustedes como futuros médicos peruanos, la medicina molecular. Yo, o sea, en otras palabras, hay que empoderarse de la inmunología. Y ustedes ya han llevado este curso, pero me imagino que lo han llevado cuando han tenido la motivación suficiente. Y para llevar cursos no hay nada como la motivación. Y lo que me motiva a mí, como médico, como estudiante, es la clínica. Ya, ¿quieres que haga radiología? Por favor, hazme radiología clínica. Ya, ¿quieres que haga inmunología? Por favor, hazme inmunología clínica. Es lo mejor para un estudiante, incluso alguien que no haya hecho semiología. Bueno, habrá que revisar la currícula. El sistema de complemento tiene varias funciones. A eso quiere. Bueno, lo que le decía que este libro es el libro de inmunología de Mail. También está en la carpeta que le digo. Muy buen libro, está en español. Deberían aprovecharlo. Vean, acá en esta gráfico están resumiendo las funciones. Veamos, ¿cuáles son las funciones del complemento? Uno, quimiotaxis. Va a atraer, gracias, el complemento en antes eran las citoquinas. Ahora el complemento cumple la misma función de atraer las células hacia el foco infeccioso. Quimiotaxis. El otro, optimización. Se encarga C3b, las fracciones C3b y C4b. ¿Qué consiste la optimización? Que el complemento presenta el antígeno para que sea fagocitado por el polimorfo nuclear o por el macrófago. Presenta. Después, ya tenemos quimiotaxis, tenemos optimización. Después, ¿qué más tenemos? Lisis. El complemento puede destruir la bacteria per se, directamente. Y esa es la gran fracción, compañeros. C5b, 6, 7, 8, 9 se encarga de destruir directamente a la bacteria, al microorganismo. Listo, tercera función. 4, eliminación del inmunocomplejo. Es por eso cuando ustedes están hablando de las enfermedades reumáticas autoinmunes, LES, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico, cuando tú quieres saber si LES está activo o no, uno de los criterios de actividad, hay scores que les van a enseñar cuando hagan reumatología, hay scores, el score se llama SLEDAIT. Pero ¿a dónde voy? Al siguiente, que hay que pedirle complemento. ¿Qué fracciones? C3, C4. Si LES está activo, ¿qué quiere decir? Que va a haber consumo de complementos C3, C4. O sea, en otras palabras, si yo le pido a un paciente que tiene LES, le pido C3 y C4 están bajos, ¿qué quiere decir? Que está activo. Fácil, está activo. Ahora tú me preguntas, ¿por qué? También muy simple. Porque una de las funciones del complemento, como dice acá, es eliminar, depurar los inmunocomplejos. Y en el caso de LES, de lupus, ¿qué tipo de hipersensibilidad se da? Tipo 3, mediada por inmunocomplejos. De tal manera que si está activo lupus, los inmunocomplejos están aumentados. Entonces va a haber más trabajo para el complemento para que pueda depurarlos y se consumen. Esa es la razón por la cual complemento bajo indica actividad de esta enfermedad. Listo. Vean cómo en base a una sola lámina
muy didáctica que estoy utilizando acá como docente, puedo compartir con ustedes, a manera de resumen, las funciones del sistema de complemento. Ya dependerá de cada quien ampliar esta información y ese libro está a su disposición. Continúo. No hay que olvidarse de las moléculas de adhesión. Ojo, que solamente estoy mencionándolas nada más. ¿Ah? Esto no es una clase de ciencias básicas y ni tampoco hay tiempo. Así que tenemos las caderinas, selectinas e integrinas. Caderinas implica la unión entre las células. Es la función de las caderinas. Une las células. Las integrinas es la unión de la célula con el piso, con la matriz. Y en cambio la selectina se trata de atraer. Antes hemos visto la quimiotaxis por citoquinas, interleuquina 1, complemento y ahora agreguen selectinas. Las selectinas también atraen a las células a determinado lugar donde está el proceso infeccioso, por ejemplo. Y luego las inmunoglobulinas. Bien, pasemos que hay dos tipos de inmunidad celular. Perdón, hay dos tipos de inmunidad. Una celular y otra humoral. También lo resumo, para no cansarles. El, am, esta es la célula presentadora de antígeno. Es un macrófago especializado. Presenta el antígeno a través de esta porción verde que se llama complejo mayores de histocompatibilidad. Muy importante este complejo, cuando hagan reumatología sobre todo. Al presentar, vean cómo es la figura. Al presentar el antígeno, están estimulando al linfocito conocido como helper cero a se convierta en helper 1. Es el estímulo. De otra manera, no se convertiría de helper cero a helper 1. Es gracias a la presentación del antígeno a través de la célula presentadora del mismo y a través del complejo mayor de histocompatibilidad. Una vez que se forma el helper cero, el helper cero se ha convertido en helper 1, ahí empieza. ¿Dónde empieza la inmunidad celular? Con el helper 1, el cual va a activar los macrófagos produciendo interleuquina 2 y también con la misma interleuquina 2 va a activar el linfocito T citotóxico que se encarga de destruir los agentes infecciosos. El otro tipo de inmunidad es humoral, más o menos parecido, solo que en este caso, ante la presentación del antígeno, un paciente asmático, por ejemplo, el linfocito helper se convierte en helper 2, ya no helper 1, sino helper 2. Y es el helper 2 que va a estimular a los linfocitos B. Y ustedes saben que los linfocitos B, una vez que están estimulados, se convierten en células plasmáticas. ¿Y qué producen las células plasmáticas? Producen anticuerpos, inmunoglobulinas. Entonces ya sabemos dónde empieza la inmunidad celular con los helper 1. ¿Con qué empieza la inmunidad humoral? Con los helper 2. Estamos. Bien. Acá vamos ahora a las etapas que se tiene la inflamación para enfrentar una invasión microbiana. Hay varias etapas, tres etapas. La primera etapa se llama iniciación. Acá, ¿cuáles son las células que van a intervenir inmediatamente para destruir el agente infeccioso? Primero, los macrófagos tisulares y comparte esa lámina, vean, ¿dónde están los macrófagos? En el cerebro, en la microglía. En el vaso están los macrófagos. En los riñones también, como células mesangiales. En la sinovia, como células AA. Y así, etcétera, etcétera. En el hígado, como la célula de Kupffer. En todos lados están los macrófagos. Y esos macrófagos son los primeros que a los minutos salen a enfrentar al agente invasor. Y después ya llegan a las horas, después de 5 o 6 horas recién, los polimorfos nucleares. Así que tenemos que los macrófagos es la primera línea de defensa y los polimorfos nucleares la segunda línea de defensa. Esa imagen también es del mismo libro. Ahora, ojalá que corra esta imagen. Miren, acá tenemos un ejemplo en una, quiero quisiera anular este puntero. ¿Quién me ayuda?
Creo que lo voy a sacar. Ya. Luego tengo que volver a entrar para poder. Permítame un segundo. Permítame un segundo. Imaginando que los alumnos están escuchando porque ya nos conocemos. Y cuando ya nos conocemos es la costumbre que tienen los alumnos. Pero yo sigo explicando para algunos que estén por ahí escuchando. Vean, las bacterias en este caso producen citoquinas. ¿Y la citoquina se va a encargar de qué? Se va a encargar de la quimiotaxis. Eso dijimos. Entonces veamos. Eso. Se cargan la quimiotaxis y atraen, en este caso, los polimorfos nucleares al lugar del foco infeccioso. Listo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Sucede que llega la célula, mediante los estímulos que hemos dicho, llega al foco infeccioso a nivel del endotelio y no se produce inmediatamente la adhesión, sino que hay un fenómeno conocido como de rodamiento. ¿Ves? Ruedan y luego, gracias a la integrina, hemos hablado de la integrina, molécula de adhesión, se adhiere. Entonces, los fenómenos quimiotaxis, rodamiento y adherencia, adhesión. Y de ahí se produce la diapedesis y la migración celular. Atraviesa entre las células endoteliales, atraviesa y ya en ese espacio se produce la fagocitosis. La fagocitosis y la destrucción de los microbios. Eso es lo normal. Eso es lo normal. Pero ¿qué sucede cuando esto no se da? Y un ejemplo es la hiperglicemia. ¿Qué sucede cuando hay hiperglicemia? Ustedes saben que, ustedes saben que la diabetes mal controlada, una situación de hiperglicemia permanente, ¿a qué va a dar lugar? Va a dar lugar a infecciones. Diabético mal controlado se infecta rápidamente y eso da lugar a que se esté hospitalizando constantemente, reiteradamente, exponiendo su vida. Porque que el paciente esté hospitalizado ya está implicando, paciente que está inmunodeprimido, que se infecte, que adquiere una infección intrahospitalaria y es peor. Si ustedes me preguntan, ¿dónde está la alteración? ¿En qué parte está la alteración en un diabético mal controlado? Uno, ven acá, está en la quimiotaxis. Uno, ¿qué está alterado? La quimiotaxis. No llegan todos los polimorfos hacia el foco infeccioso, en primer lugar. Segundo lugar, ¿qué es lo que está alterado? Es que no se adhiere la adhesión. Nuevamente resumo. ¿Qué está alterado en el diabético, en la inmunidad, en la respuesta celular que hace que los predispone a mayores infecciones? Uno, menor quimiotaxis. Quimiotaxis está disminuida. Dos, la adhesión. No hay buena adhesión que hace que no se adhiere al endotelio y no hay migración celular. Pero si hubiera migración celular, que también puede darse, lógicamente, cuando se da la migración, ¿qué va a ocurrir? Que y- que la glucosa actúa como una barrera que no permite la fagocitosis adecuada que hemos visto en el anterior video. Ya, eso es lo que quería mostrar, cómo la Doctor, hiperglicemia. Sí. la diapositiva no corre desde la etapa de la quimiotaxis, de la iniciación. El video no se ha logrado ver. Porque no lo estoy
proyectando el PPT, sino solo. Pero lo está haciendo correr, debería verse, pero qué extraño. Pero simplemente ahí era para decirle eso, reiterándole. Simplemente, tal vez no guiados por las imágenes. Recuerden esto. ¿Qué está alterado un diabético mal controlado, con hiperglicemia permanente, que predispone a las infecciones? Tengan presente lo siguiente: disminución de la quimiotaxis, no hay una adecuada adhesión del polimorfo, y si hay migración celular, no hay una adecuada fagocitosis. Recuerden eso nada más. Ya, una vez que hemos hablado de eso, continúo con el PPT que estamos proyectando. Entonces, continúo con el PPT. Bien, entonces eso ya lo hemos explicado. También esto de la hiperglicemia. Ahí se está viendo cómo se altera la quimiotaxis. Ahora acá tenemos la segunda línea de defensa, que son los polimorfos nucleares. No aparece la imagen en movimiento, pero sí pueden ver. Pueden ver ahí los leucocitos, los polimorfos nucleares que están destruyendo un parásito. Esa es una de las funciones. Y dice ahí cómo los leucocitos atacan y destruyen un parásito. Segunda línea de defensa. Otra cosa que quería mostrarle nosotros tenemos en el sector, por lo menos donde yo trabajo, en la sala San Andrés, el Hospital 2 de Mayo, tenemos una hoja de monitoreo. Y les pedimos la colaboración a los internos y residentes para poder tenerla al día, actualizada. Y también hacemos que los alumnos de semiología interpreten. No han llevado el curso todavía, perfecto, pero eso no es impedimento para que te enseñemos a interpretar algunos exámenes pertinentes, es la palabra, subrayo, pertinentes, que como alumno de semiología deberías conocer, por más que no hayas llevado el curso de laboratorio clínico o también le llaman patología clínica. Tengo entendido que aún no lo llevan. No sé si ha cambiado eso. Bueno, acá solamente para compartir marcadores inflamatorios en el hemograma. En el hemograma no solamente los leucocitos, ven acá ingresa con 23.934 de, de leucocitos, ya está en rango ya de sepsis, por encima de 20.000, aumenta un poco más, y luego ya con los antibióticos se supone se normaliza, hay un pico, se eleva levemente y luego ya está normal. Pero no solamente en el hemograma como marcador inflamatorio tenemos los leucocitos, sino también este de acá, el RDW. El RDW es la amplitud de distribución eritrocitaria, o sea, en cristiano es el grado de diferencia de tamaño de los glóbulos, lo que se conoce como anisocitosis. Y es un buen marcador, no muy conocido, pero que deberíamos utilizar, que en este caso no ayuda. ¿Se dan cuenta? Para lo que tiene el paciente. Tú me dices, ¿en qué casos el RW como marcador, como biomarcador, sirve? Yo te diré, cuando hay sepsis, eso, uno, incluso hay estudios publicados del RW en sepsis, y otra que hemos encontrado como punto de corte, compañeros, más de 20. ¿En qué paciente hemos visto un RW más de 20? En los pacientes con enfermedad reumática autoinmune y en pacientes con malignidad, con cáncer. Vean los linfocitos. ¿Ingresa con cuánto? 478. ¿Qué habla? Habla de inmunodepresión, o si no, también inmunosupresión, ¿por qué no? Por lo menos transitoria. Hay enfermedades, yo quisiera, para ver si hay alumnos todavía en este momento, solamente la compañera que tenía la gentileza de informarme sobre la imagen, pero quiero saber si alguien se atreve a decirme una cosa. Miren, el paciente ingresa con linfopenia, vean, luego mejora. Y ya acá en la tercera está en 110 en 1168 y va aumentando, y 2000 después de por lo menos una semana, en 2000.
O sea que esa linfopenia era transitoria. No quiere decir que sea un paciente inmunosuprimido. Entonces, un paciente inmunodeprimido, pero debido a algo. Yo les planteo una cosa. Alguien que quiera decirme si está de acuerdo o no. Yo planteo que el paciente o la paciente en este caso, tiene inmunodepresión transitoria debido a una infección por gran negativos. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? Gustaría que participen los alumnos, porque si no, tengo la sensación que estoy grabando nada más esta clase. Sin la participación de los alumnos, de los pocos seguramente conociéndolos ya, los pocos que están a esta hora. ¿Alguien que quiera participar? Por lo visto no hay mucha gente, pero de los pocos que están deberían participar. No pierdan la oportunidad de participar, de hacerse notar, de marcar la diferencia. Ahora es el momento. No cuando seas interno, porque si eres, cuando seas interno ya perdiste mucho tiempo. Ahora es el momento. Y como decía un docente, no tengan miedo a equivocarse. Ahora es el momento en que ustedes pueden equivocarse. Ya de médicos no. Ya de médicos no, porque hay un compromiso. La vida del paciente es un compromiso que está en tus manos, en tu decisión, en la terapéutica, en el manejo. Ahora pueden equivocarse. Eso le pediría a ustedes, los alumnos, los estudiantes de semiología de esta facultad, participen, participen. Porque ya de por sí estar, que sea una clase virtual, a mí particularmente como docente no me favorece. Porque a mí me gusta ver los alumnos y motivarlos para que participen y caminar por el aula buscando la participación de los alumnos. Y de hecho, los he hecho participar, por supuesto, porque tienen las condiciones de hacerlo. Pero ahora no sé, no puedo ni verlos. Se imaginarán como docente, esto no me gusta para nada. Ya lo hemos vivido ya en la pandemia esto. Pero bueno, ya se los dejo. Tienen que meditar. En todo caso, mediten. De acá pueden sacar ideas para estudios. De hecho, un estudiante de Ricardo Palma el otro día me comunicó, me compartió un estudio que va a empezar respecto a esto, lo que estoy diciendo. PCR es el otro marcador inflamatorio. El potasio. Nosotros proponemos como médicos del Sala San Andrés del Hospital 2 de Mayo, proponemos lo siguiente, que el potasio sérico también es un marcador inflamatorio. Esa es otra propuesta, que la inflamación que produce redistribución, ya sea que el potasio escape del intravascular y ocasiona una hipocalemia. No porque se pierda potasio, sino por redistribución. Esa es otra hipótesis que tenemos. Y después la albúmina, eso sí ya está, es conocido. La albúmina también es un marcador inflamatorio negativo. En este caso, no buscamos que haya aumentado, sino que haya disminuido. Y ven acá, a muestra, como dicen, para muestra un botón. Acá, ingresa con 2,6 cuando estaba la inflamación en su punto. Y después ya, eso el 3 ya el 9 el 9 está en 3,1 y el 14 en 3,2. Una cosa que tienen que aprender que la albúmina sérica no es un buen indicador del estado nutricional del paciente. No, si piensan eso están equivocados. La albúmina no sirve para determinar el estado nutricional del paciente. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando, porque la albúmina es un marcador inflamatorio y si hay inflamación va a disminuir. Me preguntas por qué. ¿Por qué disminuye una inflamación la albúmina? Fácil, porque le dije que hay aumento de la permeabilidad y vasodilatación. Bueno, ¿qué pasa? Escapa. Es lo que llaman fuga capilar de la albúmina. La albúmina escapa del intravascular al intersticio. Hay secuestro de la albúmina. Pero lo curioso es que también una otra hipótesis que tenemos, hipótesis de trabajo, porque nosotros los médicos también tenemos que generar información, ¿no les parece? No solamente ser como unos loritos, ya la guía más reciente y el lorito va y dice lo mismo. No, nosotros como médicos, en base a nuestras observaciones, también podemos plantear hipótesis. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Y es otra hipótesis que tenemos,
es que la albúmina que está en el intersticio puede regresar. Una vez que cede la inflamación, regresa y hemos visto que pacientes que como por arte de magia, entre comillas, mejora la albúmina una vez que la neumonía ya está en remisión. Pierde un control de albúmina y ya está mejor. ¿Le diste albúmina sérica? No. ¿Mejoraste la comida? No, lo mismo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que una vez que cede la inflamación, regresa la albúmina de donde salió, que es el intravascular. Y por último, que también estoy haciendo un estudio de investigación de la gamma-glutamina transpeptidasa como marcador inflamatorio, marcador de estrés oxidativo. Y tampoco, no en todos los pacientes va a aumentar la gamma-glutamina transpeptidasa, sobre todo cuando hay compromiso sistémico. Hemos visto en pacientes con leucemia, con infección por VIH, también en micosis sistémicas, en tuberculosis, etcétera, etcétera. Y vean acá, miren, ¿con cuánto ingresó? Doctor, se le dejó de escuchar. Perdón, a medida que se combate la inflamación, ¿qué pasa con la gamma-glutamina transpeptidasa? Se va normalizando. O sea, también, y van a encontrar, ustedes cuando hagan medicina interna, que se son acuciosos, les gusta la investigación, van a encontrar estudios de la GGT, el estudio de RW, en pacientes sépticos por lo menos, y ustedes deberían hacer un estudio. Trata de motivarlos, compañeros, trata de motivarlos. Y ustedes son la esperanza, pues, gente joven, tienen todo el techo, ¿se dan cuenta? Tienen todo el techo, tienen todo a su favor. Deberían aprovecharlo, no desperdicien su tiempo. Acá vean cómo esta larva ha ingresado hasta el humor acuoso, una barbaridad. Después acá hay una cosa que dicen de los milagros, no sé ustedes qué pensarán, la mayoría de ustedes deben ser creyentes seguramente, y hablan de los milagros. Yo creo, yo también soy creyente y creo también en los milagros, pero no es que Dios haga el milagro, sino que Dios ha provisto al organismo humano de todo lo necesario para que se dé el llamado milagro. Y están viendo ahí, vean, ¿qué estamos viendo, compañeros? Estamos viendo que las células cancerígenas están siendo destruidas por los natural killer. O sea, tenemos nuestro sistema inmunitario puede producir lo que se llama un milagro. Y no es que Dios esté interviniendo, el santo intervenga. Discúlpenmelo si estoy ofendiendo la creencia de ustedes, pero igual, yo soy creyente. Yo creo en Dios, creo en los santos también, pero yo creo también que tenemos todo lo necesario para que se produzcan los milagros. Salvo mejor opinión. La segunda etapa de la consolidación ya intervienen monocitos, linfocitos, es la tercera línea de defensa. Y por último, ya viene la reparación. Ya la batalla ha terminado. Espero que se haya vencido, ¿no? Hay que reparar el tejido, los eosinófilos, los monocitos, los linfocitos y fibroblastos, que a veces quedan cicatrices por la proliferación de estos fibroblastos. Así que tenemos las tres etapas, compañeros, ahí está, de la respuesta a una invasión microbiana del organismo. Iniciación, donde está la primera, segunda línea de defensa, la consolidación, la tercera línea de defensa y la resolución, la cuarta línea, donde van a predominar, obviamente, los fibroblastos. Ahora, dice el filósofo que no hay nada dulce que no tenga algo de amargo y no hay nada amargo que no tenga algo de dulce. Es muy cierto que han encontrado que los helmintos son supresores del proceso proinflamatorio inmunológico. O sea, en otras palabras, una tenia en el intestino que hace que disminuye el riesgo para esa persona para enfermedades inmunológicas. Parece tirado de los cabellos, ¿no? Pero es así. Ahora, no quiere decir que por eso hay que promover que todos tengamos una tenia de intestino, porque también produce daño esa tenia, sino que eso debe tomar, ustedes, reitero, que gente joven, deben tomarlo como punto de partida
para buscar algo que simule, que remedie la acción de estas lombrices o de las tenias. Esa es la idea. El desafío está con ustedes. Ya, las últimas láminas de este tema. La siguiente clase sí la voy a dejar grabada porque, porque está fuera ya de horario. Ya estoy terminando esto, pero la siguiente la grabaré para que cuando tengan tiempo la vean. Sepsis cambió el... Ojo, que solamente estoy... No es una clase de sepsis, no se aburran. Acá solamente estoy mencionando lo más importante. Sepsis cambió en el año 2016. ¿Y qué es lo nuevo? Que dice que es sepsis es la disfunción orgánica debido a una infección que amenaza la vida. Eso es lo nuevo. O sea, sin disfunción orgánica no podemos hablar de sepsis. ¿Y qué es disfunción orgánica? Están viendo acá. Em, Cardiovascular, hipotensión arterial, alteración mental, estado de conciencia, y la frecuencia respiratoria, pero puede ser el hígado, puede ser la sangre, etcétera, etcétera. Eso es el Quick SOFA. Todo paciente que ingresa con sospecha de sepsis a emergencia, se le hace este Quick SOFA, se buscan estos tres criterios. Si tiene dos o más, ya pídele estos exámenes que están acá mencionados. Y otra cosa que ha cambiado también es el concepto de shock séptico. Shock séptico es la necesidad de vasopresores, entendiéndose por vasopresores. Actualmente es de primera elección norepinefrina, es el noradrenalina, el vasopresor por excelencia. La necesidad de vasopresores para mantener una presión arterial media, 65 milímetros de mercurio por lo menos, y un lactato mayor de 2. Es lo nuevo, la nueva definición de, ya no tan nueva, relativamente nueva de shock séptico. Finalmente, esta parte del camino. Ven acá, están viendo al retrovirus, el VIH, y que está amenazando a esta célula que es el linfocito T. Y vean su receptor CD4 de color azul en la superficie. Y vean acá el retrovirus tiene como unas pelotitas de color celeste que se conoce como las glicoproteínas 120. Para mala suerte del linfocito, estas glicoproteínas tienen alta afinidad con el receptor CD4. Entonces se unen. ¿Qué piña, linfocito? Se unen la glicoproteína con el receptor CD4 y ahí, del momento que se unen, ya la suerte está echada de ese linfocito. Es invadido. Acá es invadido. Y lo más curioso, dicen que el virus, algunos entendidos dicen que el virus incluso lo consideran como una partícula, no como un ser viviente, pero es inteligente, ¿eh? Es inteligente. ¿Cómo? Y en un aprovechador. ¿Cómo utiliza el DNA del linfocito para multiplicarse, para producir más virus? Algo parecido a lo que pasa con el SARS-CoV-2. Y luego, finalmente, acá, ante una acción, viene la reacción. Allá, el linfocito está invadido, entonces se activa el sistema inmune y va a destruir el linfocito. Destruye el linfocito, pero está destruyendo el virus. Aquí está el linfocito NK que está unido al linfocito invadido. ¿Y cómo se une? A través de anticuerpos. El anticuerpo, el mango, es la fracción FC y los brazos es la fracción FAT. Bien, una vez que se unen, que hay este contacto, las células NK van a producir y liberar una serie de sustancias que van a ingresar por unos poros que tienen en la superficie del linfocito, perforinas, granzimas, citoquinas, y se produce la apoptosis, la muerte. Muere el linfocito, pero también muere el virus. Por último, una secuencia, he depurado solamente un par de casos clínicos, nada más acá. Y de los alumnos que están, para despedirnos bien, compañeros, despidamos bien, de repente esta pregunta está más acorde al curso. Es una paciente también de la vida real, gordita, de 60 años, que trabajaba como cuidadora de adultos mayores y tenía que cargarlos, ¿se imaginan? Bastante peso. Y un día que estaba cargando a uno de ellos, ¡plac! Sonó así, así tal cual la onomatopeya, sintió un sonido en su columna y de ahí empezó un dolor que progresaba y no la dejaba en paz.
Le hacen la radiografía, la tomografía, y que ven que hay una vértebra destruida, dos vértebras en realidad destruidas, las últimas lumbares. Entonces la pregunta es acá, ante la destrucción de la vértebra lumbar, en mujer de 60 años, sin contacto de TBC, ¿qué les parece de las alternativas? ¿Les parece por tuberculosis o va más para un cáncer vertebral metastásico, punto de partida ginecológico, o una brucelosis? Vamos, compañeros, alguien que proponga. Cáncer vertebral metastásico. Felicitaciones, doctora. Eso me da mucho gusto. Yo en esta facultad he encontrado alumnos, pero superlativos, ¿ah? Superlativos, que podrían dar la hora en cualquier parte del mundo. Algunos ya son médicos especialistas. Hay un alumno, René Rodríguez, que fue también profesor de anatomía de su facultad, y ahora es un destacado cardiólogo del INCOR. No cualquiera ingresa al INCOR. Así que, pero lo que yo quisiera también es que la mayor parte de los alumnos de esta facultad, o sea, el promedio, tenga el mismo nivel. Ese es el objetivo, creo. Esforzarse, ser constante. A veces aburre, pues, ¿no? Aburre tanto estudiar, que no tengo tiempo, que los exámenes, que el estrés. Claro, pero hay que mantener una constancia para marcar la diferencia. Hay que ser constante, tener paciencia, como lo ha demostrado su compañera. Sí, no la conozco a ella, no la puedo ver, pero le auguro un buen futuro. Y quisiera que todos los demás compañeros también se motiven. Yo me motivo de un compañero que está destacando, es también mi inspiración, ¿se dan cuenta? Eso es lo que llaman envidia sana. Yo quisiera también estar en su nivel. Debería ser como estímulo y no darse zancadillas. Es lo peor que puede haber en una promoción, que entre ustedes, los miembros de una promoción, se están dando zancadillas. No debe ser. Muy bien, doctora. ¿Y por qué ella ha dicho por la edad? 60 años. Entonces, apelo ahí a la estadística. ¿Cuál es el cáncer más frecuente en una mujer? Si tiene 60, yo considero mayor de 60. Así es. El cáncer de cervix, en primer lugar, y en segundo lugar, de mama. Y eso lo descubro simplemente con el examen físico. Otra cosa que tienen que aprender, compañeros, ustedes dirán, no, está mintiendo, está exagerando, pero no, son cosas que uno ha vivido, que han pasado. Y creo que en el caso de ella, que el interno presenta la historia y dice, y en realidad no he examinado mamas, porque yo trabajo en la sala de mujeres y los internos no tienen costumbre de examinar mama. Y no porque el paciente se niegue, sino porque el interno no quiere examinar las mamas, que es algo tan simple y tan importante para una paciente. E informa, no. ¿Y cómo están las mamas? Anormales. Anormales. Si ponen ahí, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la edad. Pero uno ya ha aprendido a no confiar en el interno. Uno le examina y vean, ¿les parece normal eso? Por supuesto que no. Tiene una masa que está ejerciendo efecto mecánico de protrusión. Es un cáncer de mama. Entonces, ahí está el punto de partida. ¿Y eso se pudo descubrir con el examen físico? Claro que sí, claro que sí. Y eso está explicando que la metástasis, como ha planteado muy bien su compañera, ha llegado, porque el cáncer vertebral principalmente es metastásico, ¿ah? No es primario. Muy bien, felicitaciones. Hay uno más, creo. A ver, quisiera que otro compañero participe y no tengan miedo de equivocarse. Los conversatorios clínicos, compañeros, no es para llegar al diagnóstico. Los conversatorios clínicos es para darles una metodología, un método. Puede ser que no llegue al diagnóstico, pero ya tengo un método. La próxima vez lo haré. Esa más o menos es la idea. Y acá es una chica de 26 años que también la vi en la sala, 26 años de pisco, y que llega por una enfermedad aguda, caracterizada por fiebre y un dolorcito discreto en la orofaringe. Y al verse en el espejo, oh, ¿se imaginan que se vea en el espejo y vea una llaga, una úlcera en el paladar? ¿Se imaginan? Qué terrible de ser eso, ¿no? Por eso no hay que trazarse mucho, no hay que ser perfeccionista. Tiempo al tiempo, todo,
en su momento, ¿no? Porque también son consecuencias del estrés. Hay enfermedades que tienen como gatillante el estrés, así que tranquilos nada más. Dinámico sí, pero sin mucho estrés. Hay que combatir el estrés. Bueno, entonces, por acá estoy hablando del estrés cuando ella ha visto eso. Es de terror, ¿no? Y luego miren cómo ha ido progresando en la segunda foto, todo un hueco. Ya se hace una fístula a través del paladar blando y tenía otro en el paladar duro. Entonces, ante esto, una chica de 26 años, hay posibilidades. Quisiera que uno de ustedes, o que haga una pregunta para que aclare el panorama, porque esto es el ejercicio de diagnóstico que uno pretende. Yo como docente quiero enseñarles a ustedes a hacer diagnósticos y a tener un método para hacer diagnósticos. Ese es mi compromiso como docente de este curso de semiología. Ya en medicina interna también, pero ya necesitamos avanzar un poco más. Proponemos que sea un hongo, lo que se llama mucormicosis. Sin embargo, la mucormicosis está más asociada acá en estos lares, en nuestros países pobres, asociadas a diabetes mal controlada. En cambio, en el resto del mundo es por cáncer. Pacientes con cáncer o post-trasplantados pueden hacer mucormicosis. Vean qué diferencia entre los dos mundos. El otro que sea una vasculitis, la llamada granulomatosis con poliangiitis, conocida como enfermedad, anteriormente como enfermedad de Wegener. Y por último, el linfoma. Voy a abreviar nada más, compañeros. Voy a abreviar. Quiero que me digas nada más. ¿Te parece que esto es maligno o no en una chica de 26 años? ¿Quién me ayuda? ¿Te parece cáncer o no? Porque el no es que es un hongo, ya es una vasculitis. A ver, una idea nomás. ¿Cáncer o no? Ahora es difícil porque tiene 26 años, pero también puede haber cáncer a los 26 años. ¿Quién quiere participar? Para despedirnos bien. Que se lance nomás, que se lance a la piscina. Una aparición temprana nos daría un índice de mal pronóstico. Perdón. Em, Repite, en por caso favor. de, claro, en caso de que fuera cáncer, el hecho de que tenga 26 años, desde ya su edad, nos daría un hecho de que es un mal pronóstico cuanto Totalmente de más acuerdo. joven. Totalmente de acuerdo. O sea, a ti te parece cáncer. Y totalmente de acuerdo contigo. Entonces, por eso estamos entrenando. Yo le digo a los muchachos a la práctica, le digo, a ver, revisemos. Cáncer en jóvenes, varón, mujer. Y ellos, si están escuchando ahí, no me van a desmentir. Eso les pido. Y en el cáncer de jóvenes, ¿qué tenemos? El cáncer hematológico, las leucemias, los linfomas, ¿o no? Claro, eso deben haber pasado. Esa es semiología general, compañeros. Entonces, partiendo, por eso, yo me apoyo en qué? En la estadística, en el criterio, eso se llama criterio epidemiológico. Una chica de 26 años, para que esté en ese estado, se ha perforado el paladar, y que no tiene la artritis, la artralgia que vimos en la otra paciente para plantear este vasculitis, no tiene nada de eso. Entonces decimos, esto es linfoma. Pero no es un linfoma común y cualquiera, es un linfoma nasal, le dicen nasal, porque ella también en la nariz tiene, vieron cuando le hicieron un examen, el otorrino de la nasolaringoscopía, algo así es el nombre, vieron que había una tumoración en las fosas nasales. O sea que es una... eh, me olvidé decirle, mira, la alumna ha sacado el diagnóstico sin que le den una información que es clave, que no solamente la enfermedad tenía 6 días, eso tienen que tener presente. Y una estrategia, ¿saben cuál es? Una vez que tienes tu relato, amplíalo, por favor. Amplía el relato. Y acá en el relato, ¿qué hay que poner? Que ella tiene rinosinusitis de hace 8 meses. Y se aplicaba ahí un spray corticoide y nada más. Esa rinosinusitis crónica está a favor del linfoma. Así que la primera biopsia no aportó. O sea, no se confíen, ¿eh? No se confíen. La primera biopsia no salió cáncer. Por eso, acá el criterio clínico epidemiológico es el que prima, compañeros. Porque si no, sale la biopsia, sale negativo y ya descartamos. No, uno tiene que insistir. Como decimos, la clínica manda.
La clínica está por encima del examen auxiliar. Por eso es un examen que auxilia. Y no debemos pensar al revés. Primero el examen auxiliar y después la clínica. No. La clínica, estamos en 2024 acá en Estados Unidos, en la China. La clínica tiene su peso. Y por eso que los gringos crean sus scores para darle mayor probabilidad. ¿Cuál es? Tiene mayor probabilidad clínica si el score tiene más de 6 puntos. Entonces, esos scores que están creando los gringos le están dando peso propio a lo que es el caso clínico. La respuesta de biopsia salió, en la segunda biopsia, salió linfoma nasal de células T. Ese fue el diagnóstico. La paciente ya más adelante falleció. Como dijo su compañera, con buen tino, qué excelente, ¿ah? Esa ha sido una jugada a lo Messi. Eh, Esa deducción es brillante. Me encanta cuando se hace trabajar al cerebro, que ella considera que por la edad de la paciente, esto es más, tiene peor pronóstico, por supuesto, por supuesto. Ya, algo más. Aquí es un paciente venezolano que ingresa por pancreatitis aguda. Listo. Ingresa por pancreatitis aguda, encontraron piedritas en la vesícula, dijeron, ya es una pancreatitis biliar. Y vean qué pasó, que la estaban preparando para que lo operen y piden una radiografía para RQ. Eso se le escapó, pero la radiografía se piden, todo paciente con pancreatitis tiene que pedir la radiografía para buscar efusión pleural. Le piden la radiografía y vean que esa ya es la tomografía, pero en la radiografía ya se veía, ves como dos naranjitas pegadas a la periferia del campo pulmonar. ¿Ves? Una naranjita acá y otra naranjita acá. Resumiendo, resumiendo, como dicen los chilenos, cuento corto. Resumiendo, ¿qué tuvo nuestro amigo que todavía está en este planeta? ¿O qué tiene, mejor dicho? Es una enfermedad conocida, una otra neoplasia hematológica, mieloma múltiple. Pero llegó por eso, llegó por la pancreatitis, por la litiasis. O sea, está escondidito ahí en mieloma, pero ¿cómo se llaman estas masas? Se llaman plasmocitomas. Así que estos plasmocitomas simétricos se deben al mismo mieloma. Ahí están las células plasmáticas inmaduras. Buen caso. Ya, esto de acá nada más para hacerles ver que las enfermedades infecciosas pueden desencadenar enfermedades reumáticas autoinmunes. Acá tienen como ejemplo el citomegalovirus puede dar SAF, o sea, síndrome antifosfolipídico, se genera trombosis. El, am, la infección por Epstein-Barr, el famoso Epstein-Barr, la mononucleosis infecciosa, puede dar lupus, puede desencadenar LES. La tuberculosis, el dengue, que está tan de boga, tan mencionado en esos días, puede dar síndrome de Sjögren. Si no conocen el síndrome de Sjögren, es la ojo seco, xerostalmia, boca seca, xerostomía. Ese es el síndrome de Sjögren. La infección por bacterias y por el mismo virus de hepatitis B puede dar artritis reumatoide. Sin embargo, lo siguiente acá, mucho cuidado. Mucho cuidado al momento de sacar conclusiones. Tú tienes un paciente con dengue, por ejemplo, y que tiene serología para LES. No quiere decir que tenga LES. No quiere decir que tenga LES. Como dice acá, las infecciones pueden imitar o desencadenar enfermedades autoinmunes. Así que de entrada no puede decir que sea LES, pero síguelo, síguelo, porque en el futuro se puede convertir en LES. O también puede ser que ya tenga LES, dependiendo del factor, el riesgo que tiene el paciente, la historia familiar. Y acá, el mimetismo molecular. Esto se llama el síndrome de Guillain-Barré, que deben conocerlo también. En ese caso hay una parálisis flácida, empieza en miembros inferiores y luego va a ascender. Parálisis flácida con reflejos ausentes, osteotendinosos. Básicamente eso, y que se debe a una desmineralización, a un fenómeno autoinmune, como consecuencia, como respuesta a una infección. O sea, ocurre después que ha pasado la infección. Bacteria, Campylobacter jejuni, acá en el país, cuando se dan los brotes es por rinovirus. Sí, por virus. La causa más frecuente acá es por virus. Rinovirus, enterovirus. Bien. Ah,
Y esto quiero explicarles, tengan presente. ¿Por qué ocurre Guillain-Barré? Es un concepto que quiero que lo tengan presente. Y acá queda grabado el concepto. Esto ocurre por lo que se llama mimetismo molecular. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, se da la infección por Campylobacter o por el enterovirus, por el rinovirus. Tomemos como ejemplo el Campylobacter. Tiene en su superficie porciones antigénicas que se llaman el LPS, lipopolisacárido. Ya. Entonces, ingresa al organismo, produce la diarrea, la infección intestinal, el Campylobacter. El organismo se defiende por todo lo que hemos venido hablando. Se defiende para destruir este Campylobacter. Se activa la inmunidad innata y después ya viene la adquirida, pero primero la inmunidad innata, ¿no? Pero ¿qué resulta? Que este LPS, o sea, esta porción que le dicen epítope, porción antigénica del Campylobacter, tiene un parecido, un algo, un aire con la cubierta de los nervios, que es la mielina. O sea, en pocas palabras, al atacar al Campylobacter, a esa porción LPS, por el mimetismo molecular termina atacando a la mielina y produce lo que se llama una desmielinización autoinmune, ya que da lugar a una parálisis flácida ascendente, empieza por miembros inferiores. Ten en cuenta mimetismo molecular y esta es la última, con eso ya nos vamos. Eh, de repente, acá el diagnóstico sí lo pueden sacar. Es un paciente de raza negra que están viviendo, extranjero, haitiano, que es trabaja en las discotecas. Y de pronto un día notó que le molestaba, tenía adormecimiento y dolor en una de sus piernas, y notó vesículas, pero dolorosas, y que curiosamente ascendían como en fila india, eran longitudinales, vesículas dolorosas y la piel eritematosa. Le recetaron vitamina B12, esas cosas. Al día siguiente ya no podía mover esa pierna, tenía paresia esa pierna, y al día siguiente ya tenía paraparesia. Paraparesia cuando las dos extremidades disminuye la fuerza. Y al día siguiente ya no movía las piernas. Paraplegia, cero fuerza, ya no podía miccionar, tenía retención urinaria, no podía defecar. Es decir, es un cuadro de mielopatía. Mielopatía inflamatoria, eh, infecciosa. Se conoce como mielitis transversa. Ahora ustedes díganme, por esas lesiones vesiculares que seguían un dermatoma, ¿cuál sería su diagnóstico que le ha ocasionado la mielopatía no compresiva inflamatoria? Lo que se traduce como una mielitis transversa. ¿Quién me ayuda? ¿Qué infección estamos hablando? Vesículas dolorosas, la piel eritematosa y que ascienden por un dermatoma. ¿Cómo se llama eso? ¿Perdón? Infecciones por VIH. Claro, pero la de las vesículas, ¿qué virus? El paciente tiene infección por VIH, claro que sí. Seguramente ha sacado por todo lo que te he dicho, ¿no? Por su estilo de vida. Claro. Y además hay una infección viral sobreagregada que está produciendo las vesículas dolorosas y que asciende por un dermatoma. ¿Qué virus? ¿Qué virus sigue el trayecto de un dermatoma? Y que son vesículas agrupadas, pero que sigue un dermatoma, dolorosas. Es el virus del herpes. En este caso, es el virus de varicela zoster que está ocasionando la enfermedad que se llama herpes zoster. Pero bien, bien. Acá se piensa una mielopatía no compresiva, inflamatoria, infecciosa por el virus de varicela zoster. Y él también tiene infección por VIH y también puede ser por el VIH. Muy bien, muy bien, pero escucho solamente voces femeninas. Últimamente la medicina está tomando rostro de mujer, pero hay varones, hay varones. Acá, ¿qué le llama la atención? El color de la orina, tiene hematuria, como agua de lavado de carne. Y acá, esto acá le hicieron una citoscopía
y encontraron los cálculos que parecían trozos de cemento, algo así me da el recuerdo, como trozos de cemento. Ya, y por último, esta parte, la siguiente clase, como les he dicho, la voy a grabar y si alguno tiene tiempo puede estar, pero finalmente para grabarla, y como algunos ya tienen que hacer otras cosas, me despido con este pensamiento del gran Facundo Cabral, que no sé si lo conocen, en todo caso deberían conocerlo. Él dice, perdón, nuevamente, el que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito. Repito, el que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito, el que llegará cuando deba llegar. No se estresen, porque lo que debe ser, será. Como dicen, está decretado, está escrito en las estrellas y llegará naturalmente. Así que no se olviden, compañeros, en otras palabras, hay que hacer medicina con alegría. Es lo mejor. Hay que hacer, por más que las cosas sean duras, por más que las cosas no vayan bien, hagamos una medicina con alegría. Disfrutemos de hacer medicina, porque al fin y al cabo es lo que nos gusta. ¿Cuál es el común denominador entre todos nosotros? Es que nos encanta la medicina. Hay que partir por eso. Y al final tendrán las recompensas que desean, en todos los ámbitos. No me quepa la menor duda. Les agradezco su atención, así que ahora procedo a grabar la siguiente clase.